Esta es la historia de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Ignacio, cuyo nombre verdadero era Íñigo López, nació en 1492 en un pueblito llamado Loyola. Era el menor de 13 hermanos. Su mamá murió cuando solo tenía 7 años. Era un joven ambicioso que soñaba con ser un gran soldado y líder. Cuando tenía 16 años, empezó a trabajar para Juan Velázquez, el tesorero del castillo. Íñigo sirvió como el paje para el tesorero y frecuentemente se encontraba en la corte alrededor de gente muy rica. Fue aquí donde creció en él una inclinación hacia las cosas materiales del mundo. Usó su tiempo y sus talentos solamente para su fama y nada más. No tardó tanto como empleado allí y eventualmente llegó a ser soldado en el ejército de España. Aquí fue donde cambió su nombre a Ignacio. Ignacio ganó muchas batallas para el ejército español, pero fue terriblemente herido en la batalla en contra de los franceses. Ignacio fue herido muy mal ese día. El balazo le había destrozado la pierna y sus huesos estaban sobresaliendo. Pero como siempre, Ignacio había sido valiente. Había estado fuerte a lo largo del camino de regreso para su casa y durante su tiempo de rehabilitación. Durante ese tiempo, las monjas le cuidaron atentamente y muchas veces Ignacio les pedía libros para poder leer. Una monja le dio 2 libros. Uno era sobre la vida de Jesús y el otro era una colección de vida de los santos. Estos 2 libros inspiraron mucho a Ignacio durante los años próximos. Al leer la historia de los santos, se dio cuenta que estaba arruinando su vida. Empezó a cambiar su vida y a rezar más. En la primavera del año 1522, Ignacio se recuperó suficientemente para salir de la cama. Luego se fue al monasterio benedictino y dejó ahí su espada y su armadura. Caminó hacia un hospital en el pueblo de Manresa. A cambio de un lugar donde vivir, trabajó en aquel hospital. Para vivir en la pobreza absoluta, incluso rogó comida. Ignacio solía pasar mucho de su tiempo en una cueva cercana. Cuando no estaba trabajando o rogando, iba a la cueva a practicar ejercicios espirituales. Solía practicar más de 7 horas diarias. Su tiempo de oración y contemplación le ayudó a entenderse mejor a sí mismo. Llegó a entender mejor a Dios y su plan para él. En el año próximo, 1523, hizo una peregrinación hacia la Tierra Santa. Él quiso quedarse ahí por toda su vida, pero algunas circunstancias le hicieron regresar después de 15 días. Ignacio sabía que tenía que ser sacerdote, pero no tenía la educación necesaria. En aquellos días, la misa era en latín, pero Ignacio no sabía nada de latín. De hecho, por las primeras clases de latín, Ignacio tenía que sentarse en una clase en medio de alumnos de 10 años. Después de la educación básica en Barcelona, se fue a la Universidad de Alcalá y luego a Salamanca. En ambos lugares, Ignacio se acopló con gente en conversaciones sobre materias espirituales. Luego Ignacio dejó Barcelona y asistió a la Universidad de París. Tenía 38 años
y fue aquí donde se encontró con las dos personas más importantes de su vida que le ayudarían a formar la orden de los jesuitas, Pedro Fabre y Francisco. Habían otros que se unieron a la comunidad como los alumnos Diego Lainaz y Alfonso Salmerón, que escucharon de la fama de Ignacio y se unieron con él. Luego, Nicolás Bobadillo, un maestro de filosofía, hizo lo mismo junto con el escolar Simón Rodríguez. Ellos fueron los primeros discípulos de Ignacio. Ignacio, Francisco, Pedro y otros miembros fundaron la orden que llegó a ser conocida como la Sociedad de Jesús o los Jesuitas. Juntos, estos 7 compañeros se unieron para difundir el Evangelio y dedicar su vida al servicio de Dios. Este día tomaron los votos de la castidad y la pobreza. Luego hicieron una peregrinación hacia Jerusalén. San Ignacio murió el 31 de julio de 1556 y fue nombrado como el patrón de ejercicios espirituales y retiros. Y esta fue la historia de San Ignacio de Loyola.